Y justo de los temas nacionales que más han dado de qué hablar es por el motivo por el cual hacemos contacto con César Gutiérrez Priego. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, porque la difusión de un video de una cámara de seguridad en el que se ve a varios militares mexicanos matar a 5 hombres llevó pues el pasado miércoles al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, a admitir, ojo, que se trata de un aparente ajusticiamiento a manos de uniformados. Prometió pues también que los responsables serán entregados a las autoridades judiciales. Este episodio ocurrió el pasado mes de mayo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Pero ¿frente a qué estamos con este tema, César? ¿Qué significa? ¿Qué significa que ocurran este tipo de actos? ¿Qué significa también pues declaración del presidente de México, que a mí no me había tocado, no tengo memoria que un presidente haya reconocido un acto de este tipo? Muy buenos días, César. Priscila, ¿cómo estás? Buenos días, un placer saludarte. Excelente, pues para que nos platiques este análisis, ¿cuál es tu postura al respecto de lo que ocurrió en Nuevo Laredo? Mira, Priscila, todos pudimos tener conocimiento de un video, como tú bien lo mencionas, de una cámara de seguridad, respecto a un posible enfrentamiento que existió entre elementos del ejército mexicano y presuntos criminales del cártel del noreste. Hasta esa parte vemos que un vehículo sale a alta velocidad y se estampa contra un muro. Lo que pasa posteriormente es una narrativa que se da y que dan a conocer 2 medios nacionales y uno internacional, como El País y Proceso, ¿no? A su vez es retomado por otros medios de comunicación y ellos hacen un análisis de lo que creen o parecen ver en ese video. Y hablan de una ejecución extrajudicial, hablan de que se sembraron armas y que hubo movimientos de cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 2 días, Grupo Imagen, por medio de Ciro Gómez Leiva, hace un análisis del video y a su vez nosotros nos tomamos también a la idea de, por medio de un dictamen, poder hacer el análisis de ese video que ellos suben. Y las conclusiones a las que se llevan es, contrastándolo con la declaración que hace el oficial que lleva el mando del operativo, que la narrativa que él menciona es mucho más precisa a lo que sucede en el video. ¿Y a qué me refiero? Podemos observar cómo hay un momento previo, el cual no está grabado por ninguna cámara, en donde se habla de que hubo un enfrentamiento de estos presuntos criminales del cártel del noreste con elementos del ejército mexicano, que ellos se estampan en este muro. Posteriormente a eso vemos cómo los elementos del ejército bajan armas largas, entre ellos un fusil Barrett. Bajan a estas personas, algunas personas se ven sin movimiento o inerte, se ve que a una de las personas se le ponen unas esposas y se procede a hacer el cateo del vehículo y de las personas. Posteriormente hablan de una simulación de un supuesto enfrentamiento, pero dentro de ese análisis se puede observar que sí hubo disparos de arma de fuego que provenían de otra parte, en donde los militares se tienen que resguardar incluso en el Sandcat que ellos llevan y el vehículo que traían los presuntos criminales. Y entonces, cuando nosotros leemos la declaración del primer respondiente de este teniente, nos damos cuenta que tiene secuencia lo que está manifestando y cómo lo está manifestando. Asimismo, en el video que hace este análisis y que sacan Proceso y que sacan El País, ellos mencionan de que supuestamente existe ajusticiamiento por parte de elementos militares, pero nos podemos dar cuenta que realmente le están brindando los primeros auxilios. Y se puede observar dentro de este análisis que se realiza por medio de un perito y que, te digo, un grupo como Grupo Imagen sube y hace este análisis, y después nos damos cuenta que hay una edición, se corta el video, hay algunos minutos en donde no se pasa esa imagen y se puede observar por medio incluso del horario que tiene el video, donde hay esa edición que se lleva a cabo, en donde el personal militar brinda los primeros auxilios a estas personas. Se puede ver que hay detonaciones de armas de fuego que provienen de otro lugar, que es donde compañeros, ¿no?, de este grupo del crimen organizado, conocido como el Cártel del Noreste, disparan contra el personal militar y terminan hiriendo a las personas que se encontraban detenidas. Me parece que al no tener toda la información del presidente de la República, porque recordamos que este hecho pasó el 18 de mayo del 2023, el mismo 18 de mayo rinde declaración este teniente,
Y coinciden los puntos de lo que él menciona con lo que vemos en el video. Porque incluso posteriormente, cuando ya los cuerpos se encuentran sin vida, se nota que efectivamente sí habían recibido los primeros auxilios y que coincide con lo que menciona el personal militar. A su vez, los peritajes harán los dictámenes de que las armas de fuego que tenía el personal militar, pues obviamente no son las mismas que dispararon, las que le terminó quitando la vida a estos presuntos delincuentes. Lo importante aquí es que el presidente de la República al responde de bote pronto, porque no tiene toda la información. Ese hecho sucede, que se va a conocer el video hace unos días, y él tiene una reunión de seguridad al día siguiente, en la madrugada, como todos los días, y obviamente no tienen todas las respuestas. Hoy, en este momento, sí podemos decir que no existió una ejecución extrajudicial, que esa ejecución extrajudicial que los medios presuponían no se llevó a cabo como tal, que el video que están mostrando tiene una edición porque hay un corte en donde no se puede, no sacan exactamente el momento en donde el personal militar le brinda los primeros auxilios a estos presuntos delincuentes, en donde posteriormente podemos ver que efectivamente tiene congruencia a lo que declara este teniente. Lo que queda claro, y eso no se menciona en la declaración del oficial que lleva el mando, y que fue un mal actuar por parte de los elementos militares, es que al existir esa agresión por parte del grupo criminal que trata de rescatarlos y que le quita la vida a estos presuntos delincuentes, ellos en su desesperación, en su miedo, lo que hacen es sembrarles armas de fuego. Eso quedó claro, y eso es una falta del debido proceso, pero no tiene absolutamente nada que ver esa falta que ellos hayan cometido por el hecho de que los acusen de que en teoría habían realizado una ejecución extrajudicial. Ese es el hecho como tal, y el análisis desde el punto de vista jurídico de lo que realmente vemos que sucede en ese video de los hechos del 18 de mayo de este año. César, como bien mencionas, al momento de que trasciende este video y estas declaraciones del presidente, pues muchos medios de comunicación, casi todos hacen sus propias interpretaciones, no se analiza a fondo los detalles del video, como ahorita identifican que se trata de que hubo una edición. Y bueno, cuántas veces, ¿no? Por cuestiones de desinformación, pues ocurren diversas interpretaciones que llevan también a otras consecuencias graves, como puede ser también la desinformación. En este caso, me llama mucho la atención que la interpretación que le han dado muchos medios es precisamente en la línea sobre que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha defendido al ejército mexicano desde el inicio de su gestión, ha defendido pues la honradez de las Fuerzas Armadas, los ha puesto en diferentes labores que antes pues no prestaban de tiempo completo, y este tipo de videos por ejemplo pues le dan a la opinión pública pues fuerza como para desacreditar o invalidar el punto del ejército, César. Sí, por supuesto. Mira, yo, contrario a lo que la gente piensa, siempre he dicho que los elementos militares no tendrían que estar realizando funciones de seguridad pública, porque ellos son encargados, de acuerdo a la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, de la seguridad nacional y de la seguridad interior. Pero hay que recordar que durante décadas no se invirtió y se desarticularon a todas las instituciones policíacas. Cuando los diagnósticos se hacen desde afuera sin conocer toda la información, es muy fácil hablar y criticar. Yo he tenido un gran número de debates con personas que no están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas estén llevando a cabo funciones de seguridad pública de forma permanente, y se los he dicho, perfecto, vamos a llevarnos al Ejército y a la Marina en este momento. Y me dice, bueno, es que no se puede. Perfecto. Entendemos si hay un análisis de que no tenemos policías profesionales y suficientes en este momento, 100% civiles, que tengan la capacidad para hacer frente a los grupos criminales. Y se los digo también porque son personas que no han vivido en provincia. Yo, que tuve la oportunidad de criarme en provincia y ahora vivir en el área conurbada de la Ciudad de México, el Estado de México, entendemos que el crimen organizado es distinto al que nosotros conocemos. No es un crimen organizado de una persona que quiere robarse un vehículo, robarse una bolsa, robar un cuentaviente. Son grupos criminales que tienen capacidades que superan por mucho a las policías municipales y en muchos casos a las policías estatales. Cuando nosotros vemos una situación de este estilo, en donde se manipula con la intención de desacreditar el trabajo de las Fuerzas Armadas, tenemos que analizar cuál es el trasfondo de esa noticia.
¿Qué es lo que se busca? Porque además hay que recordar el hecho de en dónde sucede. Nuevo Laredo, Tamaulipas es uno de los estados donde más agresiones existen en contra de elementos del ejército y elementos de la marina. Ahora la marina, por este acuerdo institucional, ya no hace trabajo en este estado de la República. Pero nada más hay que recordar, ¿no? Y creo que es un dato que es importante que conozca la audiencia, que han fallecido 655 elementos militares de forma directa en enfrentamientos con grupos criminales en el país desde que inició la famosa guerra contra el narcotráfico hasta marzo de este año. Pero esos son los que de forma directa han fallecido. Hay más de 2.130 elementos que desaparecieron, que estuvieron involucrados en estos trabajos en contra de grupos criminales, pero como no fueron dentro de los actos del servicio no se puede tomar en cuenta la información, pero que posteriormente aparecieron muertos por este trabajo en contra de grupos criminales. Han existido 1.879 militares heridos en estos famosos enfrentamientos que se han dado. Más de 5.615 agresiones por parte de grupos criminales en contra de elementos del ejército. Asimismo, nada más en este año van 124 agresiones, 22 militares fallecidos y 35 heridos. Creo que es muy importante, y para ser justos dentro del análisis, que no hubo una ejecución extrajudicial, la cual se verifica con el mismo video y un dictamen que nosotros contratamos a un profesional para que nos explicara qué es lo que sucedía en el video. También que queda completamente claro que las personas habían tenido un momento previo en donde habían tenido un enfrentamiento directo con estos elementos militares y que al ver que no tenían la capacidad de fuego que tiene el personal militar ni el adiestramiento, trataron de huir. Lo que pasa posteriormente, incluso reciben por parte del ejército mexicano los primeros auxilios. Si ellos los hubieran querido ejecutar, ¿para qué les brindan los primeros auxilios? Es ilógico. Lo que sí estuvo mal por parte de los elementos militares es que cuando llega este grupo criminal de compañeros del Cártel del Noreste a tratar de rescatarlos, o a lo mejor a ejecutarlos, que eso también tenemos que analizarlo para que no pudiesen dar información después de haber sido detenidos. La realidad es que lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años, no importa que los elementos militares o los elementos navales realicen su trabajo de forma correcta, siempre saldrá alguna persona a criticarlos, a hablar de violaciones de derechos humanos, del debido proceso. Y como desafortunadamente las leyes y reglamentos militares, lo primero que hace es iniciar una carpeta de investigación, procesarlos, y no darles la oportunidad que sí tienen muchos pseudoluchadores de derechos humanos y estos medios de comunicación para estarlos atacando, y ellos no pueden salir a defenderse porque tiene que ser la institución, y la institución no va a salir a hacerlo por una cuestión muy sencilla, porque lo primero que harían muchos de estos medios de comunicación sería atacarla y criticarla al mezclar temas como existe una militarización, están coartando la libertad de expresión y qué es lo que esconde el ejército mexicano. Entonces yo creo que ante esta imperiosa necesidad de protegerse y el miedo de que quisieran inventar que ellos tuvieron que ver con lo que hoy los están acusando, que es una ejecución extrajudicial, es que ellos terminan sembrando las armas de fuego, que eso es lo que es incorrecto. Pero no, hay un mundo de diferencia en que ellos hayan bajado las armas que sí tenían los criminales y que podemos ver en el mismo video, para ponérselas como si ellos en ese momento los hubieran estado utilizando, y otra muy distinta a decir que se mataron a civiles desarmados que además eran blancas palomas. Señores, no lo eran, que era más que comprobado con el tipo de armamento que tenían, y que quieran acusarlos de delitos de lesa humanidad al personal militar cuando la realidad no fue esa. Sí cometieron un error, pero tenemos que ser justos en la dimensión en que ellos cometen ese error. Pues muchísimas gracias, César, por tu análisis. Es César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional con este tema. Por supuesto que seguiremos consultando contigo y otros temas de suma importancia de la misma línea. Muchísimas gracias.